soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este nuevo video les voy a explicar qué conseguimos cuando cambiamos la medición que nos da el fotómetro en base al gris medio. Voy a sacar de este estuche que ven aquí una tarjeta de gris medio. Dejar el estuche por un lado. Esta tarjeta, como pueden ver, tiene blanco por acá y gris por este lado. Este círculo que tiene al medio es para poder hacer foco, pero en realidad para hacer la medición del gris medio no hace falta que la cámara o el lente estén enfocados. Basta solamente con medir el tono. Entonces, como les decía, yo muchas veces les he explicado por qué conviene hacer la medición en el gris medio. Pero esta vez vamos a ir más allá aún. Les voy a mostrar fotografías de unas campanas en que la primera exposición la hice en base al gris medio. El diafragma y el ISO, por esta vez, aunque son importantes, no los voy a mencionar, porque nos vamos a fijar más que nada en el tiempo de exposición y los efectos lumínicos que vamos logrando al cambiar la exposición. Como les digo, en este caso la exposición la iré cambiando en base al tiempo de exposición, que no es velocidad como muchos por error comentan en internet, ¿ok? Tiempo de exposición. Esta primera fotografía que ven de las campanas la tomé con un 250 segundo, como les comentaba, y corresponde a la medición exacta que hice en base al gris medio. El gris medio me indicó esa exposición y así la realicé. Pero en esta otra foto le di un tiempo, un paso más corto, es decir, pasé a un 500 segundo. Vean cómo adquiere una apariencia distinta la fotografía con un punto menos de exposición o un paso menos de exposición. Esta otra la tomé con un 1000avo de segundo, pueden ver, se sigue oscureciendo y va tomando un efecto más nocturno. Esta otra fotografía la tomé con un 2000avo de segundo. Como pueden notar, es un efecto muy interesante el que se va logrando con la subexposición. En esta otra fotografía pueden ver que está tomada con un 4000avo de segundo, ya mucho más oscura, y esta última foto la tomé con un 8000avo de segundo, ya bastante oscura. Se fijan que pareciera que las campanas están iluminadas casi por la luz de la luna. Aquí ustedes pueden ver qué efectos pueden lograr al quitarle un paso o dos pasos o quizás hasta 3 pasos de exposición. Por el otro lado, parto de nuevo con la fotografía tomada con un 250avo de segundo, pero esta vez vamos a sobreexponer. Aquí pueden ver esta foto de las campanas que la tomé con un 125avo de segundo, queda bastante clara. Esta otra está con un 60avo de segundo. Esta pueden ver lo blanquecina que quedó al tomarla con un 30avo de segundo. Mi intención para este video fue que notaran que es importante hacer la medición en base al gris medio, como les he explicado en muchos videos, pero podemos, partiendo de esta medición, cambiar el valor de nuestra exposición para conseguir un efecto específico que ya tengamos, por supuesto, en nuestra mente y que queramos reflejarlo en la fotografía que estemos tomando. Una vez más, espero que practiquen esta técnica o esta medición que les acabo de compartir para que puedan ir progresando y consiguiendo efectos interesantes cuando tomen fotografías con sus cámaras. Si les gustó este video, los invito a suscribirse. También es importante, por supuesto, que hagan clic en la campana de YouTube para que puedan recibir esas notificaciones. Eso ha sido todo en este video. Espero que puedan practicar y nos vemos pronto en otro capítulo. Hasta luego.